Porque está en línea José Luis Esper, economista, diputado nacional por Avanza Libertad, y además fue ex candidato a presidente de la Nación en su momento, y a quien le agradezco su tiempo, además que hoy es un día muy importante, porque presenta su libro La Argentina Deseada, editorial sudamericana, hoy a las 17:30, en la sala José Hernández. Va a estar acompañado por el periodista Luis Novarecio. José Luis, gracias por tu tiempo. Canepa te saluda, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Bueno, realmente un tema interesante, un momento interesante, hoy 17:30 la presentación del libro, José Luis. 17 horas en la 17. sala José Hernández, Modifico en la entonces, Feria Libre. modifico acá, 17 horas, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, la Argentina deseada. ¿Cuál es la Argentina deseada? Mirá, la Argentina deseada es la Argentina que podríamos ser si, yo te diría, algún día conectáramos los argentinos con el sentido común. No es muy complicado hacerlo desde el punto de vista conceptual. La verdad que no tenemos que... El desafío para que nos vaya bien en esa Argentina deseada, que es la Argentina donde nos iría bien, no es andar en trineo en los anillos de Saturno, una Ah, cosa complicada, ¿no? sí, Sino sí. simplemente hacer cosas que en el mundo ni se discuten, que el mundo las hace como el respirar. Uno no piensa en respirar, ¿no? Cuando respira, respira. Bueno, el mundo que prospera, donde nos encantaría vivir, países que uno visita, y diría, che, la puta, qué bien que vive la gente acá, o qué normalidad que viven. Es un mundo donde se hacen dos o tres cosas, te diría que, repito, no se discuten, como el aire que respiro. Una de las cosas que hace el mundo que prospera, que es puro sentido común, es comerciar. La puta va a decir, pero ¿dónde está lo malo de comerciar con un mundo? Y no está. Vos, Alejandro, para vivir, comerciás algo, vendés algo a un tercero, yo también. El productor agropecuario vende cereales, vende carne, el economista vende servicio de economía, la empresa de turismo vende servicio de turismo, la que hace lavarropa vende lavarropa, todo vendemos algo para poder vivir. Bueno, Argentina, sin embargo, para poder vivir ha inventado un pescado podrido que se llama sustitución de importaciones, que es cerrarte al comercio con el mundo para poder vivir. ¿Cómo mierda va a vivir, digo yo, si vivís cerrado al comercio? Claro, claro, Pues es claro. imposible que te vaya bien cerrándonos al comercio. Por si fuera poco, destruís al agro, destruís a la minería, a la producción de minerales, a la energía eólica, al turismo. En el medio de ese proceso de haberte comprado el pescado podrido que vos para poder vivir como país podés vivir sin comerciar, destruimos a todo aquello con los cuales tenemos ventaja comparativa. La segunda cosa que Argentina no hace y que sí hace el mundo que prospera es tener un Estado de un tamaño razonable. ¿En qué país del mundo le va a ir bien a una sociedad que vive arrasada por el Estado como Argentina con impuestos salvajes? Obviamente que es imposible que te vaya bien si la gente que está en blanco, la más eficiente, la más productiva, de 12 meses que tiene el año, casi 7 lo destina a laburar solo para pagar impuestos. También es imposible, y con esto cierro las tres, o la Santísima Trinidad, o maldita Trinidad, porque nos va mal o nos debería ir bien, que es imposible que vos prosperes con leyes laborales que impiden generar trabajo en blanco. Es imposible. Claro. Vos tenés que tener leyes laborales que le den ganas al empresario de tomar gente en blanco. No, acá tenemos leyes laborales que por si fuera poco no podemos cambiar por las mafias sindicales que impiden generar trabajo en blanco. Yo te diría, en cuanto a Argentina, conecte con eso, que es la Argentina deseada, mi libro que presentó 17 horas en la sala José Hernández de la Feria. A Argentina le va a ir bárbaro, ahora tenemos que conectar con el sentido común. Yo te admito, eso sí, que si hay un motivo por el cual es difícil llevar a la práctica el sentido común es porque ya hay mafias que lucran, que se enriquecen aplicando el antisentido común. Eso sí, pero para eso hay que tener huevos. Pero es otra cosa. Ah, Ahora, no puedo creer que no tengamos la inteligencia de conectar con el sentido común. sí, vos hablaste de apertura económica, el sistema educativo también está relacionado con la Argentina Sí, deseada, sí, ¿verdad? yo te hablé de tres No, nada no, más, digo, pero para como, hacerla como corta. parte de la presentación esta que va a ser Sí. muy interesante hoy ahí en la rural de tu libro. ¿Qué te parecen a vos estas medidas que se conocen, que dieron a conocer para el sector? Vos sabés que este es un programa
en el sector agropecuario que llega mucho. Las medidas no, los anuncios, porque recién hablaba con gente de la sociedad rural, son anuncios, de ahí a que las medidas se cumplan, digo, en relación a lo que se dio a conocer el ministro de Economía con el secretario de Agricultura, de esta asistencia al sector agropecuario, porque ahora, claro, ahora resulta que les preocupa el trigo que hay que sembrar y bueno, ahora no está lloviendo, hace falta agua. Quizás habría que preocuparse antes que pasen estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo te voy a decir lo que he dicho durante los últimos 30 años, como disco rayado en todos lados sobre lo que creo que hay que hacer con el sector agropecuario en particular, dado que este es un programa muy escuchado por el productor. Yo soy nacido en Pergamino, en la zona núcleo de la producción agropecuaria, y tengo una empresa agropecuaria con mis hermanos, tenemos campo con mis hermanos, así que, y por si fuera poco, por el lado de mi esposa tenemos una actividad pecuaria en el norte de la provincia de Santa Fe, en Villa Saralegui. Así que la actividad la conozco, la quiero, la amo, vivo de ella, así que nadie me va a poder decir a mí como economista político lo que es bueno para el campo, que es bueno para el país, porque este es un país de clara raíz agropecuaria. Es el 8º país en dimensión territorial del mundo y de los países que más extensión agropecuaria tienen dedicada al agro. Ahora entonces, cuesta creer que nadie entienda eso. Bien haciéndole la guerra al campo. De nuevo, es sentido común nada más. Vos podés pensar, si tenés caca en la cabeza, que el productor agropecuario en Argentina es un oligarca. Pero bueno, aunque pienses eso, lamentablemente, que no es mi caso obviamente, lamentablemente para aquellos que piensan así, este es un país de clara raíz agropecuaria. Entonces nunca te va a ir bien en Argentina si vas contra el campo, porque Argentina es el campo. ¿Es ideológico eso, bien, José Luis? Para que a Argentina le vaya bien. Y qué sé yo, hay 3, 4 cosas que no deberían ocurrir o deberían ocurrir la inversa para que no vaya bien. Retenciones al agro no tiene que haber. Pero no tiene que haber porque es una cosa ridícula que vos le cobres un impuesto a venderle al mundo. Es ridículo penalizar las ventas al exterior cuando este país tiene todo para venderle al mundo. Así que las retenciones deberían ser 0. Otra cosa que debería desaparecer es el cepo cambiario. No debería haber cepo cambiario. Debería haber un mercado único, libre de cambio, sin cepo, donde al valor del dólar libre, completamente libre, se hagan todas las transacciones financieras, comerciales, agropecuarias, de minería, todo por un solo mercado único, libre de cambio. Después podemos hablar de otras cosas. En la provincia de Buenos Aires, la presión impositiva que viene por el inmobiliario rural... Lo hablé hace un rato, con el ministro. Es salvaje. Más allá de que el inmobiliario rural es un impuesto que debería ser recaudado por los municipios, no por la provincia, eliminando todas las tasas, que son un curro además, porque muchos municipios, además de pagar el inmobiliario rural... además de pagar bienes personales, algunas explotaciones, pagan una tasa redial que encima el intendente de turno se la fuma, ¿no? Así que yo te diría, estas cosas son mínimas hacerlas con el agro, mínima. Bien. Y ahora, evidentemente, sobre todo en los gobiernos últimos y los populistas, para mí viene por un tema ideológico todo esto, porque es increíble que no entiendan lo que es el campo para el país y para el movimiento económico. Vos fíjate que han salido dólar, soja de todo tipo, porque en la lata ya no hay nada, no bajan el gasto público, siguen emitiendo, y bueno, y el campo ahora está desinflado, el campo le está yendo muy mal, y yo creo que en algún momento tendrán que tomar conciencia de la situación, José Luis. Mira, a ver, yo ya te dije el punto de vista filosófico cuál es mi postura sobre el tema agropecuario. Cero retenciones, unificación por completo del mercado de cambios, o sea, eliminando el cepo cambiario. En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay un complementario rural, ese complementario hay que eliminarlo por completo. Se eliminan todas las tasas, inclusive la tasa redial, por supuesto, y que el inmobiliario rural lo pase a cobrar a menores tasas sin el complementario de los municipios. Eso desde el punto de vista filosófico conceptual. Ahora, en esta emergencia, donde el campo está prendido fuego después de la seca que hubo, yo no entiendo cómo podés seguir cobrando retenciones. ¿Cómo no has suspendido, no te digo eliminar, un gobierno que tiene una historia completamente atravesada con el campo, equivocada? No te digo que eliminen las retenciones, aunque yo creo que no deberían existir, pero a este gobierno, de descerebrado, le pido que suspenda el cobro de retenciones por lo menos hasta la próxima campaña, porque esta campaña del agro no ha cosechado nada.
¿Vos creés que el próximo gobierno, si es que cambia, la ficha de que si el campo está prendido fuego porque la seca lo ha fundido, ¿cómo le va a cobrar retención encima? Una cosa ridícula. Por si fuera poco, además de retención está el cepo cambiario, que es una retención más. Yo diría, el gobierno hoy debería suspender el cobro de retención, o por lo menos hasta la próxima campaña, liberar por completo el mercado de cambio, eliminando el cepo, y bueno, para que la inflación no se te dispare, congelar el gasto público y dejar de emitir dinero para financiar al Estado. Esas cosas deberían, pero es sentido común, ni siquiera es ideológico lo que debería hacer este gobierno en esta emergencia, que dicho sea de paso, con el 8,4% de inflación que se publicó ayer de parte del INDEC, ha quedado claro que la guerra que comenzó Alberto Fernández contra la inflación el 18 de marzo del año pasado, fracasó por completo. Sin embargo, ahora le echa la culpa a la cuestión psicológica de los comerciantes, lo cual demuestra que el presidente es el que tiene que ir al psicólogo, está mal de la cabeza. Tengo el audio y lo paso, generalmente lo que dijo el presidente en aquel marzo del año pasado, que ese viernes, o el viernes, no sé de qué año, empezaba la guerra contra la inflación. Si querés lo compartimos en 10 segundos. Exactamente, mira, el miércoles 15 de marzo del año pasado anunció que el viernes 18 de marzo del año pasado comenzaba la guerra contra la inflación. Hemos transitado un año desde ese momento y la inflación pasó de 6% en abril del año pasado, primeros 30 días de vigencia total de la guerra contra la inflación, a 8,4%. Perdiste, Alberto. A ver qué dijo, dale. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden, José Luis. Bueno, por eso te decía recién, el miércoles 15 de marzo, el 15 de marzo, que fue martes, pero anunció que el viernes 18 comenzaba la guerra contra la inflación. Bueno, acá estamos. Un año después, la inflación en lugar de 6%, como fue abril del año pasado, terminó siendo 8,4%. Y por si fuera poco, después de haber anunciado el ministro Massa en noviembre del año pasado precios justos, la inflación fue de 4,9%, ahora fue de 8,4%. Así que han perdido como en la guerra. Pero siempre te va a ir mal en la vida si vos negás la ciencia, negás realidades, negás lo que eso, o sea, negar la realidad es una cosa que te va a impedir siempre que te vaya bien, te va a ir mal siempre. Por eso la Argentina que yo deseo, por eso mi libro Argentina Deseada, es una Argentina que respete el sentido común, que respete el avance de la ciencia, que respete la ley de gravedad. O sea, digo, si Argentina es el 8º país en dimensión territorial del mundo y uno de los países que más superficie dedicada al agro tiene. Es increíble, con la dimensión territorial. ¿A qué te va a dedicar? Es ¿A sustituir importaciones o darle manija al agro, la minería, el petróleo, el turismo? Es una cosa elemental. José Luis, ¿sabés quién se refirió al tema? Ahora, digo una cosa también. Afortunadamente hace 40 años que tenemos democracia. La gente tiene que votar con la cabeza. Basta de que vote con los pies. Eslogans, populismo, frases hechas, frases a los gritos. Voten con la cabeza, no con los pies. El bolsillo y la economía y la inflación también ha incidido muchos años en las votaciones. Tengo un audio para compartir del jefe de gabinete que fue a hacer su primer informe en el Senado, que se refería también al tema de la inflación. ¿Te parece? Son 30 segundos. ¿Lo compartimos, José Luis? ¿Cómo no? Sí, claro, por supuesto. Porque cuando no hay reservas, se alientan las expectativas de devaluación y cuando se alientan las expectativas de devaluación, te genera tensión inflacionaria. Entonces, esto es lo que nos está pasando en la Argentina de hoy. Seguramente lo que estamos tratando de hacer es que la inflación proyectada y que la inflación de este año sea lo más bajo posible. Todos los días trabajamos para encontrar un sendero descendente de la inflación. Agustín Rossi. Sí, creo que me lo crucé a Agustín Rossi en ese informe. La verdad que lo traté muy mal porque se merecía que lo tratara muy mal, porque se burló del pueblo argentino que nosotros los diputados representamos en la Cámara de Diputados. Así que no voy a permitirle a ningún funcionario que le tome el pelo al pueblo argentino a través nuestro, que somos sus representantes, sus servidores.
Sí, de nuevo, la historia está ridícula, que la inflación está en la cabeza de la gente y si la inflación está en la cabeza de la gente termina habiendo inflación. Claro, lo cual significa que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la inflación que hay en Argentina. Es todo responsabilidad de la cabeza podrida que tiene la gente, según el gobierno, claro está. Hablando Una del cosa gobierno, ridícula que no resiste el menor análisis porque, perdón, la No, está evidencia bien. internacional es demoledora, es demoledora. Los países que han logrado ganar la lucha contra la inflación han sido países que han dejado de emitir dinero y han generado muchísima credibilidad y apetito inversor para que la gente se mate en el mundo para invertir en ese país, o sea, generar demanda por la moneda que emite el Banco Central de ese país. Mirá, te voy a dar un dato, pero que es demoledor para Argentina. Desde que Argentina emitió su primera moneda nacional en el año 1881, Argentina tiene su primera moneda nacional. La inflación en Argentina acumula el récord mundial de 3 trillones por ciento. 3 trillones es el número 3 con 18 ceros. Bueno, el número 3 con 18 ceros es la inflación que ha tenido Argentina desde que creó su primera moneda nacional. Si vos querés, te doy otro número y te lo comparo con otro país para que se tenga dimensión de nuestro desastre. Desde que se publican datos de inflación oficiales de Argentina del INDEC, hace 80 años, redondito, hace 80 años que el INDEC publica la inflación en Argentina, Sí. la inflación ha sido no de 3 trillones por ciento, sino de 1,3 trillones. O sea, 1,3 y 18 ceros. En Estados Unidos, en el mismo periodo de 80 años, la inflación ha sido de 1.700%. O sea, vos fíjate, Argentina más que destruir una moneda, ha destruido un país. Y sin embargo, los mismos imbéciles que son causantes de la inflación que tenemos nos dicen que la inflación es un problema que está en nuestra mente podrida. Ahí tengo el audio. ¿Querés compartirlo del señor presidente de la inflación psicológica? Dale, Agustín, ponelo, a ver. Hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante, frenarla de algún modo. Ese es el objetivo. Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y en otro momento no. Tengo una idea del dato, no conozco el dato. No, es increíble, o sea, la inflación está en la psicología, no de la gente, sino del comerciante. Yo digo, ¿el comerciante qué son? ¿Extraterrestre? ¿No es gente el comerciante? O sea, está en la inflación, según el presidente, es un problema de psicología de los comerciantes. Una cosa ridícula, que se haga cargo que perdió la guerra contra la inflación y perdió la guerra contra la inflación porque el presidente es el jefe de un gobierno de inútiles. Que se haga cargo, él perdió la guerra, no la perdió la guerra contra la psicología de los comerciantes, perdió la guerra contra la realidad, contra el sentido común. Porque el presidente está chiflado y preside y jefe de un gobierno de chiflados. Repito, la inflación ya no es un problema en el mundo, ni siquiera, mira, ni Rusia ni Ucrania, que son Que dos están en países que están en guerra. guerra, tienen inflación Sí, nuestra. es increíble. José Luis, ¿dónde está José Luis Esper políticamente hoy? Políticamente hoy, bueno, más allá de que hoy 17 horas en la sala José Hernández, cuando presente mi libro, vamos a hacer un anuncio políticamente muy importante. Ajá, esto es un adelanto, ¿eh? Esto es título, ¿eh? Adelante, sí, un anuncio político muy importante. Políticamente estamos terminando de darle las últimas puntadas. Esta no es lo que voy a anunciar esta noche, obviamente el anuncio, esto te lo estoy diciendo ahora. Las últimas puntadas al armado un nuevo espacio opositor, donde confluyan para competir luego en las PASO, Juntos por el Cambio y el liberalismo de Avanza Libertad. Esa es una noticia. Avanza Libertad y Juntos por el Cambio están armando un nuevo espacio opositor, donde hay el liberalismo serio y en serio que representamos nosotros desde Avanza Libertad. Va a tener una silla en igualdad de condiciones a la del PRO, a la del radicalismo, a la de la coalición cívica, Encuentro Republicano Federal. Esas 5 sillas, las 4 de Juntos por el Cambio, más el liberalismo,
le van a presentar a la sociedad un nuevo espacio opositor, donde las ideas de sentido común, la gran reforma económica, que los liberales tenemos claro que Argentina tiene que hacer, va a confluir con la defensa de la democracia, de las instituciones, de la república, del no personalismo, ha hecho históricamente Juntos por el Cambio. ¿Esto va a ser en cuándo lo lanzás esto, José Luis? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Sos tan amable? No, en estos días, probablemente esta noche puede ser el doble anuncio, así que seguimos trabajando aún en el día de hoy. Vas a ver. Bien. Recuerden entonces, a las 17 presenta el libro La Argentina Deseada, editorial sudamericana, acompañado por el periodista Luis Novarecio, en La Rural, en la Feria del Libro, quien, bueno, fuese en su momento candidato a presidente. Estoy hablando del economista José Luis Esper, y además actualmente diputado nacional por Avanza Libertad. Quiero agradecer tu tiempo, este espacio que me diste para conversar con vos, José Luis. Muchas gracias. Un placer, un gran abrazo para vos, la producción y los oyentes. Muy buen día. José Luis Esper con nosotros aquí en la hora del Campo Continental. Noticias 4 en un minuto con la señorita Florencia Fossati.